Dentro. La primera clase de anterior has grabado. Sí. Eso ya me mandaron, ¿eh? Ya he empezado. Es más, existen autores que lo definen de la siguiente manera, ¿ya? Hay autores que dicen, bueno, es el intermediario entre nosotros, ¿ya? Entre las personas o los programadores y nuestro computador, ¿ya? ¿En qué idioma me puedo comunicar con el computador? Con un lenguaje de programación, ¿cierto? ¿Ya? Pero si yo no sé lenguaje de programación, pero entiendo de algoritmos, puedo establecer un intermediario. Puedo tener un intermediario. Y ese intermediario es precisamente el pseudocódigo. ¿Ya? El pseudocódigo. Entonces, el pseudocódigo es también el intermediario entre nosotros, entre nuestro lenguaje y el lenguaje del computador, el lenguaje de programación que entiende el computador, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero leer una variable, ¿ya? En pseudocódigo, ya en mi lenguaje, yo puedo expresar de alguna de las dos siguientes maneras. Puedo decir, quiero leer la variable A. O puedo decir en inglés, read A. Leerá lo mismo, ¿ve? ¿Ya? Pero si quiero hacer eso desde un lenguaje de programación, va a depender mucho de qué lenguaje de programación esté trabajando. Digamos, si estoy trabajando en Java, ¿cómo leo? Ya, bueno, ahí está más complejo. Tengo que definir una clase. Tengo que definir un escáner. ¿Ya? Y ahí, utilizando métodos, puedo empezar a leer, ¿cierto? ¿Ya? Si estoy trabajando en C o en C++, puedo utilizar el cin para empezar a leer datos. Si estoy trabajando en Python, también puedo utilizar un read de pronto para leer datos, ¿no? Entonces, el pseudo es un lenguaje que puede estar expresado en español o puede estar expresado en inglés, pero básicamente nos trata de dar todos los pasos para resolver un problema. Es decir, representa de manera textual, en forma de texto, a un algoritmo. Entonces es también el intermediario. Entonces, cuando nosotros trabajamos con pseudocódigo, tenemos que tener en cuenta lo mismo que teníamos en cuenta cuando trabajábamos con diagramas de flujo, ¿ya? ¿Y qué era eso que teníamos que tomar en cuenta cuando trabajamos con diagramas de flujo? Que habían aquí distintos tipos de estructuras con los que podía trabajar, ¿cierto? ¿Cuáles eran esas estructuras? Por ejemplo, comenzaba por una estructura secuencial, ¿ya? O sea, ¿cómo represento de manera secuencial un algoritmo? ¿Ya? Luego, ¿cómo lo hago de manera condicional? Luego, ¿cómo lo hago de manera repetitiva? Después, ¿cómo organizo esto en módulos o utilizando lo que es la modularidad? ¿No ve? Entonces, esto que tenemos aquí, estimados, es más o menos los mismos elementos que yo tengo que tomar en cuenta cuando voy a construir un pseudocódigo, ¿ya? Entonces, repasando. Si me dan un segundito, ahora sí. Repasando, ¿qué es el pseudocódigo? Es casi un código, es un falso lenguaje, pero se aproxima bastante al código del lenguaje de programación. Se aproxima bastante sin ser ese, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta todo esto que ya trabajábamos previamente en nuestros diagramas de flujo. Esos mismos elementos tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, estimados, antes de comenzar, les pregunto, ¿puedo limpiar la pizarra? Pónganme un ok para hacer. Ya, con los que se están armando cuadernito, tal vez están copiando, otros tal vez vayan a guiar solo con las grabaciones. Ya nos han puesto los OKs, ¿no? Perfecto. Entonces limpiamos. ¿Eso qué es? La ley de Coulomb. Pero uno se confunde pues, a escribir. Ya. Entonces, cuando nosotros trabajamos
de manera secuencial, ¿ya? Es una instrucción tras otra, ¿cierto? Una instrucción tras otra. Entonces, lo único que tengo que tomar en cuenta aquí es que puedo tener operaciones aritméticas o lógicas. ¿Ya? Entonces, para representar, y bueno, ¿qué me falta aquí? También puedo tener asignaciones. ¿Ya? Entonces nos vamos a encontrar que cuando estamos trabajando con pseudocódigo, podemos trabajar para la asignación, ¿ya? Algunos utilizan esta flechita. Para la asignación, algunos utilizan esta flechita, ¿ya? Y otros utilizan el igual, ¿ya? Entonces para nosotros no nos vamos a hacer problema. ¿Por qué? La flechita siempre lo utilizábamos donde en el diagrama de flujo, ¿ya? Pero era el equivalente al igual simple, ¿no ve? A este igual simple. Y en el lenguaje de programación que utilizamos, en el lenguaje de programación para asignaciones utilizamos el igual. Entonces cualquiera de los dos nos viene bien, no hay problema. ¿Ya? Primera situación. Para las operaciones aritméticas vamos a utilizar las mismas, las tradicionales, el más, el menos, el producto, la división. En algún caso, si no hacemos la declaración de nuestro tipo de dato, podemos utilizar la división y la división entera, ¿ya? Y generalmente para utilizar el módulo vamos a utilizar mod o vamos a utilizar por ciento, ¿ya? Eso, en cuanto a las operaciones aritméticas. En cuanto a las operaciones lógicas, aquí sí nos vamos a decantar por el uso de AND, el OR, el NOT, el XOR si corresponde, ¿ya? Y si es que por alguna situación trabajamos en español, sería y, o, no, bueno, y el XOR sería, Nunca bueno, no tiene traducción, entonces XOR, ¿ya? Nos quedamos con ese. Entonces, para el secuencial simplemente de esa manera. Entonces, yo quiero colocarle a la variable A un valor, a la variable B otro valor de manera secuencial. ¿Cómo sería eso? Diría, la variable A va a ser igual a 2, ¿ya? Y de manera secuencial, la variable B va a ser igual a 3. Y finalmente, la variable C va a tomar el valor de la suma de A más B. Entonces, esto es la expresión de un pseudocódigo de manera secuencial, ¿ya? Pero se van a encontrar en que en algunos casos hay personas que representan el pseudocódigo aquí con separadores de fin de línea, entonces le ponen su punto y coma, ¿ya? Entonces no se extrañen si en algunos casos vemos que al finalizar ya la línea de código o de pseudocódigo en este caso, algunos le ponen el punto y coma. Ya se los estoy avisando en este momento. Y lo que no lleva punto y coma quiere decir es que no es todavía una instrucción cerrada, ¿ya? Entonces ese elemento hay que tomar en cuenta. El otro elemento es que no estoy trabajando con secuenciales, puede que yo esté trabajando con condicionales, ¿ya? Entonces, si voy a trabajar con condicionales, no nos olvidemos que existe posiblemente dos caminos, ¿ya? Entonces, seguramente voy a tener que establecer una condición, perdón, no era ahí. Voy a tener que establecer una condición y a partir de esta condición definir qué pasa si la condición es verdadera y qué pasa si la condición es falsa. Es decir, qué pasa por sí y qué pasa por no. Cuando trabajamos con un lenguaje de programación, esto ya está definido, es la famosa estructura if, ¿cierto? Entonces, para esta estructura if, ya nosotros podemos representar así. If, y entre paréntesis colocamos la condición, ¿ya? Y colocamos las líneas de código que le correspondan por verdad, ¿ya? A veces para estructurar los bloques de código, se agrupa utilizando las llavecitas, ¿ya? Entonces, esto es por sí. ¿Y qué tal por no? Por no sería else. Y por else igual, aquí tenemos un par de llavecitas que me determinan cuál es el ámbito de aplicación de este else. Y aquí se coloca end
if, ¿ya? End if, que sería fin de ese if. End if, ahora sí. Y aquí vienen sus respectivas líneas de código. Entonces, en lenguajes de programación ya sabemos que arriba siempre lo primero que se va a ejecutar va a ser por verdad y lo siguiente va a ser por falso. ¿Ya? Pero cuando estamos hablando del condicional, no solamente hay esto, también hay el famoso case. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos al famoso case, tenemos que establecer aquí cuáles son sus opciones, ¿no? ¿Y qué pasa si la opción es 1, si la opción es 2, si la opción es 3, etcétera? Entonces, por cada una de estas opciones, seguramente vamos a tener sus respectivas líneas de código, ¿ya? Y por default podemos colocar tal vez un valor, ¿no? Entonces, estas son las estructuras que utilizamos de manera condicional. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el mayor de dos números, utilizando esta estructura if, ¿cómo sería? Sería if, si A es mayor que B, ¿ya? Entonces, podemos abrir aquí la llavecita y decir, por si, print o imprimir A. Listo. ¿Ya? Y cerramos la llavecita. Y de lo contrario, por else podemos decir llave, entonces print B, print, imprimimos, mostramos si quieren por pantalla B. Cerramos, algunos lo cierran así y algunos le colocan aquí el end if, ¿ya? Fin del if, ¿ya? Entonces, existen quienes representan con llaves y hay otros que no representan con llaves. Entonces, se los comunico también. Esto mismo, sin llaves, sería más o menos así, solamente con indentación, ¿ya? Si A es mayor que B, entonces aquí colocan print A, ¿ya? Y aquí le colocan por else, sin llavecitas, print B. Listo. Y aquí le colocan if, ¿ya? De tal manera que aquí se nota, ¿no? Aquí se nota. Este if, ¿ya? Tiene su correlato por falso y tiene su fin de la estructura. Y la indentación, este salto que está marcando ahí, ese es el que define que esto está dentro de la estructura if. Algunos también utilizan, en lugar de if, utilizan en español, ¿ya? Entonces, si fuese esto en español, a ver, aquí lo voy a escribir. Si, con negrito, luego con azul lo pondremos, ¿ya? Si A es mayor que B, ¿no? Aquí, print. En lugar de print sería mostrar A. Listo. Y si no, así le ponen, si no, voy a mostrar B. Mostrar B. Listo. Y aquí le ponen fin. Fin del sí. Listo. Entonces, fíjense que hemos estructurado varias maneras de representar lo mismo. ¿Ya? Entonces, aquí hay una con llaves. Aquí hay otra solo con indentación y en inglés también. Y aquí hay otra solo con indentación y en español. ¿Ya? Entonces, no existe una regla así determinada que diga todo tiene que escribir en español, todo tiene que escribir en inglés, o todo utilice llaves, o todo utilice indentación. ¿Ya? Pero por facilidad, muchos utilizan, en lugar de estar poniendo las llaves, utilizan la indentación. ¿Ya? Entonces, eso se los aclaro también ahora. ¿Ya? Entonces, si vamos a trabajar con estructuras condicionales, tengamos en cuenta que tengo la posibilidad de trabajar con el condicional simple, solamente if, condicional compuesto con el else o múltiple con el case. La representación puede venir en español o en inglés con indentación y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, este es el condicional. Veremos el repetitivo más y después vamos a ver una herramienta que me va a simplificar este trabajo. ¿Ya? Entonces voy a limpiar la pizarra. Me falta ver aquí el condicional. ¿Ya? Entonces veremos ahora el condicional.
no el condicional, el repetitivo, ¿ya? Entonces, en estructuras repetitivas, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos el famoso for, el while y el do while, ¿cierto? Y obviamente podemos internamente generar bucles anidados, ¿no? Pero vamos por el genérico, ¿ya? Entonces, aquí lo que sucede es que tenemos una secuencia que está corriendo, ¿ya? Está corriendo, ¿ya? Pero por la necesidad, en algún momento existen bloques de código que tenemos que repetir y después continuar nomás con la ejecución del programa, ¿cierto? Entonces, para esto servían el famoso for y el famoso while, los más utilizados. Entonces, aquí tenemos una estructura similar, por si acaso, ¿ya? Voy a utilizar for y aquí, si quieren, como en el lenguaje de programación, te pueden decir de tipo entero va a ser tal, etcétera, o simplemente decir el índice va a ser i, ¿ya? El recorrido va a ser hasta n y se va a hacer de uno en uno. Listo. Y aquí colocamos las sentencias utilizando una tabulación. Y aquí le decimos end for. ¿Ya? Algunos, este mismo for representan así, le dicen, el for va a empezar en i, va a ir hasta n de 1 en 1. Y aquí en este saltito vienen las sentencias y aquí viene su end for. ¿Ah? Algunos prefieren trabajar en español y el for lo traducen como para o algo así. Para, digamos, y aquí colocan lo mismo. El i que va a ir hasta n, ¿ya? De 1 en 1. Ah, pero antes me salté aquí. El i, ¿en cuánto va a empezar? En 1, ¿no ve? O en 0, eso nos falta colocar. Pero bueno, aquí colocamos las sentencias y aquí colocamos el end, o no, el fin de esta estructura, fin de la estructura para, ¿ya? Entonces, otras maneras de presentar. Si vamos a trabajar con el while, lo propio. En el while, aquí vamos a establecer su condición. Con una tabulación vamos a colocar sus sentencias. Y aquí se coloca un end while para cesar la estructura. Si quiero trabajar en español, esto es un mientras. Aquí se coloca también la condición, ¿no? Se colocan después de una tabulación las sentencias y finalmente se dice fin de la estructura mientras. Y con el do while lo mismo. Entonces fíjense que todo lo que hemos aprendido en diagramas de flujo sirve también aquí, y todo lo que yo ya sé de implementación en lenguajes de programación igualmente me va a ser útil. Igualmente me va a ser útil. Entonces, esta es la manera de trabajar, si quieren, nuestro pseudocódigo utilizando un lenguaje muy similar al que utilizamos en un lenguaje de programación, ¿ya? Pero ahora veremos una alternativa más. Ustedes saben, existe software que nos ayuda también a hacer esto. Y uno de esos softwares es llamado Pseint. Pseint, ¿ya? Ese me facilita realizar mi pseudocódigo y hacer una pruebita de corrida. Tiene algunas limitantes, pero para algunas cosas nos puede servir. Entonces lo veremos brevemente, ¿les parece? De pronto cuando ya trabajemos con varias clases, cuando implementemos, ahí es donde va a tener deficiencias. Pero para acciones básicas y además para hacer también diagramas de flujo mes, ¿ya? Entonces, estimados, voy a abrir este softwarecito, el Pseint, ¿ya? Espero que lo puedan ver. A ver, me he olvidado agrandar esto donde está su zoom. Ya, luego lo vemos. Entonces, por si acaso, en esta estructura, digo, en este programa, aquí nos dice Daniel si podemos dejar entrar. No hay nadie en espera, estimado Daniel, al menos a mí no me aparece nadie en espera. Ya, estoy admitiendo, ya, a medida que van llegando. Les explico un poco de qué tenemos acá, ¿ya? Entonces, de pronto algunos ya lo han manejado. A veces en 111 o en el PRE ya lo introducen en el Pseint, ¿ya? Aquí tenemos
tenemos el área de trabajo en pseudocódigo. Y aquí tenemos una ayudita de los comandos en formato gráfico, formato de diagrama de flujo. ¿Ya? Aquí tenemos las opciones de guardar, obviamente, nuestro proyecto, rehacer, deshacer, etcétera. Y esto que me interesa, esta flechita verde, que es para hacer correr el proyecto. ¿Ya? Entonces, estimados, bueno, y aquí me sale una ayudita, ¿ya? De cuando ustedes hagan clic en alguno de estos, les va a salir la ayudita de cómo es que funciona. Por defecto, ahora yo voy a cerrar este. Voy a cerrar este, no lo voy a guardar y le voy a decir, quiero una nueva hoja. Y ahí está. En español está este, ¿ya? Algoritmo, fin del algoritmo, dice. Entonces empieza como separador, utiliza las mayúsculas, no utiliza mucho los guiones bajos, ¿ya? Algoritmo, y aquí yo le voy a colocar sin título, dice. Simplemente se hace clic y yo le voy a colocar 1, ¿ya? Algoritmo 1. ¿Qué voy a hacer en este algoritmo 1? Voy a hacer el clásico secuencial, el hola mundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer? En español quiero mostrar. Entonces, la primera es mayúscula. Ahí me sale la ayudita, mostrar, ¿ya? Y dice una o más expresiones separadas por comas. ¿Qué quiero mostrar? Entre comillas voy a colocar lo que quiero mostrar. Quiero mostrar el clásico hola mundo. Ya está terminado para secuencial. Entonces, correr, y aquí está su ejecución. Ejecución iniciada, muestra hola mundo, ejecución finalizada. ¿Ya? Entonces mi hola mundo funciona. Quiero lanzar una línea más, ¿ya? Entonces, voy a leer esta vez, ¿ya? Voy a mostrar un mensajito porque quiero leer algo. Entonces, mostrar un mensajito. Ingrese número. Ingrese número, digamos. Listo. Entonces, aquí le voy a decir, perdón, esto es en español. Leer. Leer. Y aquí una variable. No estoy definiéndola, pero le voy a decir esta que se llame X. Leer X. ¿Ya? Una vez que he leído ese X, quiero mostrar también el valor del X. Mostrar X. Listo. A ver, veremos cómo funciona. Secuencial, ¿no ve? Y es pseudocódigo. ¿Ya? Entonces dice, hola mundo, ingrese el número. Voy a ingresar el 4. Enter. Y ahí me sale el 4. Ejecución finalizar. Entonces funciona mi pseudo, ¿cierto? Para las estructuras secuenciales. Y ahora, ¿qué tal si quiero trabajar con condicionales? Por si acaso, si no me sé los nombres en español, a ver, voy a borrar esto, ¿ya? Aquí tengo también una ayudita. Escribir, leer, ¿no? Entonces, el escribir es el mostrar, si quieren. Escribir, el escribir es el para pedir datos. O mostrar también me sirve. Entonces, aquí, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir un hola, digamos. A ver qué me sale. Ahí está, hola. El mismo que el mostrar, ¿no ve? Este otro, el que dice leer. ¿Ya? Leer, ¿y dónde voy a leer? Voy a presionar aquí en leer, ¿ya? Y aquí donde dice lista de variables, ahí le cambio. Voy a leer una variable X. Ya, X, listo. Una vez que he leído X, le puedo decir otra vez escribir o le puedo decir mostrar. Ahora le voy a decir mostrar, ¿ya? Mostrar, ¿qué voy a mostrar? Lo que haya leído en ese X. Lo mismo estoy haciendo, pero utilizando ahora esta ayuda que tenemos acá. Fíjense, hola, y aquí estoy esperando que ingrese el número. Voy a ingresar 6, enter, y me muestra el 6. Entonces, este pseudo de aquí funciona, ¿ya? ¿Qué tal si después de eso quiero hacer una asignación? Fíjense que aquí la asignación, aquí tengo que colocar un enter, obviamente, y me está separando por puntos y comas aquí. Asignación, utiliza la flechita invertida. Entonces, aquí a la variable X le voy a... Voy a hacer clic. Ahí está. A la variable X, esa misma X que tenía, ahora le voy a asignar otro valor. Le voy a asignar un 10. ¿Listo? Y luego voy a volver a mostrar. Mostrar otra vez esta variable X. ¿Ya? Entonces la asignación aquí estoy utilizando así. Pero van a ver ahorita que igual me acepta si utilizo el igual. 1 introducido. Me muestra 1 y después el 1 se solapa con el 10 y me muestra el 10. ¿No? ¿Y qué tal si utilizo en lugar de esto el igual? ¿Funcionará para la asignación?
Ahí está. Aquí voy a colocar un 3 y del 3 se sopa un 10. Entonces también funciona. ¿Ya? Eso con respecto a los secuenciales. Si queremos trabajar con condicionales, aquí abajo colocaremos, ¿ya? Aquí también tenemos, ¿no? Condicional, sí, entonces, ahí está, sí. La expresión lógica es la condición. Entonces, las acciones por verdad, las acciones por falso. Y ahí está, les decía, esto se coloca cuando trabajan en español. Entonces, colocamos aquí, sí, X es mayor a 0, ¿ya? Podemos mostrar que este es positivo, ¿no? Mostrar positivo. Ay, perdón. Positivo. Empezamos. ¿Ya? Y este se me fue. Y si no, puedo mostrar que es negativo, ¿no? Mostrar negativo. En este caso va a salir positivo. ¿Ya? Entonces, a ver, lo probamos. Aquí voy a introducir cualquier número, un 7, digamos. Lo solapa al 10 y el 10 es positivo, ¿no? Entonces nuestro condicional funciona. Tenemos, no voy a probar todos, pero ustedes lo van a probar luego. Aquí tenemos el case, ¿ya? Y fíjense la estructura del case. Según, esta es la variable, los valores que va a tomar, y aquí la secuencia de comandos, y aquí está el de otro modo, ¿ya? En otro caso, si quieren, ¿ya? Entonces ahí nomás puedo ir completando. Tengo también el mientras que es el while, ¿cierto? Ahí está la expresión lógica, las sentencias y listo. ¿Qué más tengo? Tengo también el repetir. El repetir es el for, ¿ya? Entonces el for, su secuencia, hasta que se, no, perdón, este es el do while, ¿ya? El repetir hasta que, este es el do while, ¿no? Y finalmente aquí abajo está el para, este es el for, este sí es el for, ¿ya? Entonces, variable numérica menor que esta es la condición, valor inicial, de cuánto en cuánto se hace, y la secuencia de sentencias que vamos a tener. Y fin de esa instrucción. ¿Qué más tenemos? Lo estoy pegando así nomás ya. Tenemos también para agregar funciones, ¿ya? Entonces, aquí arriba me lo ha llevado. La función, ¿no? ¿Cuál es la variable de salida? ¿Ya? El nombre de la función, sus argumentos, y aquí obviamente las sentencias. Entonces, esta herramientita, el PSEINF, ¿ya? Me puede servir para trabajar y hacer mis, ¿cómo se llama? Mi pseudocódigo, ¿ya? Pero nos va a servir hasta por ahí, hasta las primeras sesiones de pronto, porque lo que tengamos que hacer va a ser relativamente sencillo y puedo hacer las pruebas aquí, ¿no ve? De pronto más adelante ya no nos va a ser tan útil y nos vamos a tener que conformar con la escritura de esto a mano o hacerlo de manera manual, ¿no? Entonces, estimados, esta es la introducción que teníamos o que debíamos de lo que es el pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Es un lenguaje falso o un lenguaje muy cercano al código al lenguaje de programación, ¿ya? Muy cercano, donde nosotros podemos utilizar nuestras palabras, si quieren, como aquí en español, o si no en inglés, puedo utilizar read, write, for, if, etcétera, ¿ya? Pero ahora quedaremos. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros, estimados? ¿Ya? De todas las que hemos presentado, trabajamos en inglés, trabajamos en español, trabajamos con llave, trabajamos con indentación. Eso tenemos que definir. Sugerencia. Mi sugerencia es, trabajemos nomás con indentación para no complicarnos con estar utilizando las llaves. Por ahí no las cierro o algo y ahí tengo líos, ¿ya? Entonces, con la indentación ya definimos de dónde hasta dónde es el código, ¿ya? Podemos trabajar, esto ya se los dejo a ustedes en español o en inglés, en qué quieren trabajar, pero lo que quedemos aquí se va a mantener para adelante, para todos, ¿ya? ¿Y qué más tenemos que definir? Creo que son esos dos elementos, ¿ya? A veces algunos prefieren inglés porque como nuestras instrucciones en el lenguaje de programación están en inglés, es más fácil luego derivarlo, ¿no ve? Entonces, a ver qué nos están diciendo en el chat. ¿Que me invites? Sí, yo te lo edito. ¿Y vos por qué me invitas? No saco el banco. En inglés.
inglés, licenciada. ¿Ya? Inglés, 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 con indentación, inglés, inglés, inglés con llaves. Nos quedaremos en la indentación. ¿Les parece, chicos? ¿Ya? Inglés, perfecto. Entonces, estamos quedando todos y he preguntado y estamos consensuando, estimados, ¿ya? Entonces, trabajamos en inglés, solo Daniel nos ha pedido español, pero no hay problema, la traducción tampoco es muy compleja, ¿no? Y la indentación para simplificar también el código, para hacerlo más sencillito, ¿ya? Para hacerlo más sencillo. Entonces, eso con respecto al pseudocódigo. Ahora, ¿por qué estamos viendo pseudocódigo? ¿Ya? Por lo siguiente estamos viendo pseudocódigo. Cuando nosotros tenemos un problema, ¿ya? Trabajamos así. Nos plantean un problema. Lo primero que hacemos es analizar el problema. Análisis. Después de analizar el problema, tenemos que representar esto como un algoritmo. Y lo representamos de alguna manera. Y luego lo implementamos, hacemos la implementación en un lenguaje de programación. ¿Ya? Entonces, aquí es donde está lo importante. Del problema al análisis hay un paso. Del análisis al algoritmo y a la implementación también hay un paso que pasa por algoritmo. Ya no voy a utilizar diagramas de flujo porque va a ser muy grande y muy complejo. Mejor aquí voy a utilizar el pseudo código. ¿Ya? ¿Para qué? Para que luego la implementación en un lenguaje de programación sea más sencilla. Como se parece mucho, facilito ya va a ser transcribir, ¿no? Entonces, nosotros en los casos que amerite, digamos, vamos a decir, dada una pila, mostrar los elementos pares, por decir. Entonces, vamos a analizar. ¿Y ahora cómo hacemos? Lo plantearemos con pseudocódigo. Ya necesitamos clase 1, clase 2, el método que resuelve es este, etc. Ahora lo traduciremos a un lenguaje de programación. Y de hecho, en laboratorio se enfatiza en el lenguaje de programación. En cátedra enfatizamos un poquito más en lo que es la representación, es decir, puede ir a pseudocódigo, pero nosotros haremos este pasito más, ¿ya? Lo llevaremos, lo implementaremos al lenguaje de programación. En algún caso que nos falte tiempito, digamos, yo lo dejo en pseudocódigo y ustedes para la siguiente clase lo traducen a un lenguaje de programación, ¿ya? Pero de todas maneras, los primeros ejercicios vamos a hacer todo el proceso juntos, ¿ya? Para que ustedes más adelante se den cuenta de cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Bien, chicos. Entonces, con esto hemos dado todo lo que es la parte introductoria, de estructura de datos. Ahora tenemos que ir a lo realmente fuerte de nuestra materia, que es ya introducirnos a nuestro capítulo de pilas, la estructura de datos pilas, ¿ya? Entonces, tenemos todavía tiempito. Ya, no, si bien les he dicho, las sesiones no van a ser muy largas, esta introducción ya no va a ser muy extensa, pero es importante, ya, porque es el manejo teórico que necesitamos hacer de la estructura de datos llamadas pilas, ya. Entonces, introduciremos, ¿ya? Entonces, este ya es como que nuestro capítulo 1, el otro era como el capítulo 0, ¿ya? Entonces, nos estamos introduciendo a esta estructura de datos llamada pilas, o también conocidas en inglés como stacks, ¿ya? Pilas o stacks. Tenemos que decir antes qué es. Para empezar, ¿estamos de acuerdo en que es una estructura de datos? Sí, ¿ya? Entonces, es una estructura de datos, ¿ya? ¿Pero para qué sirve? Es una estructura de datos para almacenar y recuperar datos, como dice ahí, para almacenar y recuperar datos. Y los datos pueden ser numéricos, pueden ser cadenas, ¿no? Pero esta estructura de datos tiene una característica especial y es el tipo de acceso a sus datos, ¿ya?
entonces cuyo tipo de acceso a sus datos es, y vamos a anotar aquí el famoso LIFO, que viene del inglés, aquí, last in, first out, que significaría el último en entrar es el primero en salir, ¿ya? Entonces aquí lo anotaremos también. Esto es último en entrar, primero en salir, ¿ya? Entonces esta es la estructura pila, por si acaso, ¿ya? Último en entrar, primero en salir. Entonces esta es su definición, ¿ya? Una pila, ¿qué es? Una estructura de datos para almacenar y recuperar datos donde el acceso a sus elementos es de tipo LIFO, last in, first out, último en entrar, primero en salir, ¿no? ¿Cómo se representa gráficamente? Representación gráfica, ¿ya? Una pila gráficamente se representa más o menos de la siguiente manera, ¿ya? Bueno, mi dibujo no es muy bueno, pero más o menos se representa así, ¿ya? Más o menos se representa así. Donde cada una de estas casillitas que tenemos me permite recibir un elemento de la pila, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Lo que se hace aquí es empezar a recibir elementos. Digamos, llega el número 1. El número 1 quiero meter a la pila, entonces viene acá, ya, recorre todas estas casillitas y se ubica hasta aquí. Luego llega el número 2, digamos. Llega el número 2 y como el 1 ya está ocupando esa primera casilla de ahí abajo, va a venir, va a empezar a recorrer este camino y pum, se va a apuntar aquí. ¿Ya? Y luego va a venir, digamos, el 3 por acá. El 3 va a encontrar el camino de la pila y se va a apuntar, digamos, aquí, ¿no? Entonces, último en entrar. ¿Quién es el último en llegar? Aquí el 3, ¿no ve? Si yo quiero rescatar este elemento, el 3 va a ser el primero que va a salir. Por eso dice, el último en entrar es el primero en salir. El 3 ha llegado al último, pero va a ser el primerito en salir si es que yo necesitara recuperar esos datos, ¿no? Entonces, más o menos esta es la representación gráfica de una pila, pero ahora lo veremos con algunos otros tipos de datos, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan de la clase pasada, hemos dicho tipos de datos existen nativos, como el entero, el booleano, el carácter, y moleculares, como el string, los. Entonces, eso veremos ahora. Si me permiten, voy a cambiar de lámina. Aquí me voy a ir, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo ya mejor dibujadito esta pila, ¿ya? Entonces, estimados, esta va a ser nuestra pila, ¿ya? Esta es la pila. Ya, esta es la pila. Va a tener seguramente un nombre. De momento, pila P le vamos a llamar. Listo. Esta pila P, estimados, tiene más o menos esta estructura. Y lo que hace es recibir elementos. Pero los elementos tienen que ser del mismo tipo. Es decir, si yo voy a almacenar números, solamente números tienen que llegar aquí. ¿Ya? Entonces llegan más o menos de la siguiente manera. Aquí yo tengo una colección de numeritos, ¿ya? Enteros. Entonces agarro. Ahora sí, agarro este elemento, ¿ya? Va a llegar a la pila y se va a ubicar hasta abajo, porque la pila ahorita no tiene nada. Se ubica acá, ¿ya? Luego, esto que estoy haciendo se llama apilado o apilación o adición, o más conocido como push, ¿ya? Pero enseguida lo vamos a escribir. Y agarro otro del mismo tipo, ¿ya? Este voy a agarrar ahora. No estoy agarrando ordenado por si acaso, ¿ya? Voy a llegar a la pila, agarro y lo deposito en la siguiente posición disponible de esta pila. Ya está. Entonces, si existiesen más, hago lo propio. Entonces, agarro el siguiente y lo introduzco a la pila, ¿no? Entonces, ¿quién ha llegado primero? El 2. ¿Quién ha llegado último? El 3. Todo lo que hemos hecho ahorita, estimados, todo lo que hemos hecho al ingresar datos aquí,
¿ya? Hemos hecho el famoso push, ¿ya? Esto se llama push de pila, ingresar a la pila o empujar a la pila si quieren. Conocido también como apilación o apilar en la pila, ¿ya? Conocido también como adición, ¿ya? Algunos le llaman adición. ¿Qué vas a hacer en la pila? Vas a adicionar. ¿Qué vas a hacer en la pila? Vas a apilar. ¿Qué vas a hacer en la pila? Vas a hacer un push. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estos términos es válido para ingresar datos a la pila. Ingresar datos a la pila. ¿Y dónde ingresan los datos? Siempre por la parte de arriba, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que acabamos de hacer nosotros. Pero ahora, ¿qué tal si quiero recuperarlos? Quiero sacarlos de la pila. Ya no los quiero en la pila. Entonces hay que hacer el proceso inverso. Entonces, el proceso inverso se llama desapilado. Y lo que hay que hacer básicamente es tomar este primer elemento y empezar a extraer. Ya lo puedo extraer para mostrarlo, simplemente para que desaparezca. Pero lo importante va a ser que aquí existe un desapilar, una operación llamada desapilar, o si quieren, también retirar, o algunos le dicen eliminar, ¿ya? O algunos le dicen pop, más conocido en inglés como pop. Entonces, haga pop en la pila. ¿Qué va a hacer? Va a sacar el último, este elemento, el elemento que está más arriba en la pila, el que está en el tope. A ese lo va a sacar, ¿ya? Con un pop. Entonces, ese proceso haremos ahora, ¿ya? Entonces, pop de pila. Entonces, ¿qué va a suceder? Estito lo vamos a extraer de la pila, ¿ya? No puedo extraer este, ¿ya? Como está en esta posición, igualito hay que sacarlo. Entonces, lo saco. Listo. A donde sea, tal vez para mostrar, para algo. Otro pop. Entonces, tomo el otro elemento y lo saco. Otro pop y tomo el otro elemento y lo saco. Otro pop, pero no hay más elementos. Entonces habrá la necesidad de verificar antes si cuando estoy haciendo pops la pila no está vacía, ¿no? Pero fíjense, todos los elementos eran del mismo tipo. Lo mismo si sucede si trabajo con caracteres. Entonces voy a hacer un push y lo pongo aquí. Agarro otro elemento, push y lo pongo aquí, en la siguiente posición disponible. Agarro otro elemento, push y lo coloco aquí. Agarro otro elemento, push y lo coloco aquí. O si quieren adicionar o si quieren apilar. Lo inverso, pop y lo sacamos. Lo inverso, lo propio, tomo el siguiente elemento y lo saco. Siempre en ese orden que estamos describiendo y lo voy extrayendo, ¿no? Y esto que hemos hecho ha servido para números y para caracteres, que son tipos de datos nativos. Pero ¿qué tal si no son tipos de datos nativos? ¿Qué tal si son como estos, strings? ¿Ya? O personas, tal vez. Igual pues, la pila me da soporte, sí, pero hay que definir la pila para que le dé soporte a esa estructura, ¿ya? Entonces, viene Juan Pérez y ingresa a la pila. Viene el siguiente elemento, ingresa a la pila. Viene el siguiente elemento, ingresa a la pila, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso que tenemos que seguir. Dos operaciones básicas hemos identificado hasta el momento, el push y el pop. O si quieren, el adicionar, el retirar, o el apilar y el desapilar. Ya tenemos dos operaciones identificadas, ¿ya? Pero ahora anotaremos qué otras operaciones pueden ser necesarias. Entonces, aquí sí os voy a anotar, ¿ya? A partir del ejercicio que hemos venido haciendo, ¿qué operaciones son necesarias para la pila? ¿Ya? Pues vamos a anotar. Lo primero, ¿y qué tal si la pila no existe? Entonces hay que crear la pila. ¿Ya? Y este crear pila, por si acaso, está muy relacionado con establecer un constructor de pilas si estamos en orientación a objetos. ¿Ya? Entonces va a ser básicamente tener un constructor. ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Hay algo bien importante que no hemos tomado en cuenta, ¿ya? Que no es una operación, pero es parte de la pila. La pila va a tener su nombre, decíamos. ¿Y cómo sé qué elemento tengo que sacar? Lo voy a saber a través de un punterito, ¿ya? Que siempre está apuntando a lo que se denomina tope. Tope o top, ¿ya?
tope de la pila. El tope de la pila, ¿qué es? Es el elemento que está más arriba de la pila. Algunos le llaman cima, ¿ya? La cima de la pila. ¿Ya? Entonces, de esa manera sé cómo sacar elementos. Quiero sacar a Luis López, tomo el elemento del tope o de la cima y lo saco. Entonces, el tope ya va a recorrer luego a Ana, porque Luis ya no va a estar. Entonces, más o menos el proceso va a ser ese. Saco Luis, se cose la pila. Entonces, el tope siempre va a apuntar al elemento que está en la parte superior de la pila, más arriba de la pila. Y gracias a ese tope, que va a fungir de punterito, de puntero, yo voy a poder extraer elementos, ¿ya? Entonces, bueno, les estaba diciendo, una de las operaciones primeras que tenemos que hacer es crear nuestra pila. Una vez que hemos creado la pila, de acuerdo a lo que hemos analizado hace un momento, va a ser necesario que verificar si nuestra pila está vacía, ¿ya? Es, mm, está vacía, le voy a colocar como pregunta. ¿Ya? Hay que verificar si está vacía. Otra cosa que puedo preguntar es si está llena. ¿Por qué si está llena? Ahorita vamos a ver por qué. Otra cosa, ahora sí, los que son realmente importantes, el push y el pop, o si quieren el ADD, adicionar, y el del. ¿Ya? El ADD y el del para mí van a ser el push y el pop. ¿Ya? Nada más que cuando implementemos no le vamos a dar push y pop porque el Java tiene su propio, ya tiene definida su estructura de datos pila llamada stack y tiene sus operaciones push y pop. Así es que por eso no le vamos a llamar del mismo tipo, ¿ya? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos verificar el número de elementos que tiene esta pila. Por ejemplo, esta tiene 3, hace rato tenía 4, ¿no ve? Eso hay que verificar. Después hay que poder mostrar sus elementos, mostrar los elementos de la pila, ¿no? Si fuese algún caso necesario, tal vez yo tenga que deshacerme de todos los elementos. Lo puedo hacer uno por uno o lo puedo hacer de golpe. Entonces puedo tener que vaciar los elementos de la pila. Entonces van a empezar a surgir una serie de operaciones que yo voy a tener que implementar y voy a tener que analizar uno a uno. ¿Ya? Uno a uno vamos a tener que analizar. Bien, entonces estas operaciones las vamos a implementar luego, pero previamente. Tipos de implementación de pila. La pila en sí misma no es una estructura no es un tipo de datos que viene nativo en el lenguaje de programación. Hay que implementarlo. Java ya tiene una implementación, pero nosotros tenemos que hacer todas estas operaciones. Entonces, hay dos maneras de implementar, ¿ya? Uno es a través de arrays y otro es a través de listas, ¿ya? Entonces, implementación. Aquí voy a colocar solo como comentario, ¿ya? Dos tipos de implementación. Uno que es por arrays y otro que es por listas, ¿ya? Pero nuestro contenido, listas enlazadas o listas ligadas, está después todavía. No conozco la teoría de listas, pero sí conozco el manejo con arrays. Sé manejar vectores, ¿no ve? Entonces, esa teoría de vectores me sirve aquí. Entonces dice, una pila nosotros la podemos definir utilizando arrays. Pero ustedes saben que los arrays son estructuras estáticas. ¿No ve? Entonces, si yo defino un array de tamaño 100 para la pila, quiere decir que hasta 100 elementos máximo va a tener esa pila. Eso quiere decir. Solo que la forma de ingresar datos, la forma de extraer datos y sus operaciones van a ser propias de la pila. No le van a corresponder a los vectores. Porque en los vectores, de cualquier lugarcito yo puedo meter, sacar datos, insertar, reemplazar, ¿no ve? Pero aquí no. Tengo que respetar esta manera de trabajar. ¿Ya? Entonces, lo que se hace en la asignatura es empezar con la implementación utilizando arrays. Y si cuando más adelante tengamos la teoría de pilas, me sirve implementarla, la teoría de listas me sirve implementarla con listas, se hace, no hay problema. Pero, ojo, ya el lenguaje Java viene con una implementación de pilas llamada stack. Entonces, nosotros podemos definir un stack. Este está basado en listas, por si acaso, y tiene ese su push, su pop, el pick, el size, entre otros. Ya todo en inglés, obviamente. Pero nosotros tenemos que implementar esas operaciones de cero.
¿Ya? Entonces, por eso nos vamos a auxiliar de los arrays para realizar esa tarea. Entonces, la pila va a tener obviamente un nombrecito, va a tener su tope y va a tener la cantidad máxima de elementos que soporte el array. ¿Ya? Entonces, eso va a tener. Bien, estimados. Preguntas hasta aquí. Voy a revisar en el chat. No hay consultas en el chat. Preguntas hasta aquí sobre la introducción teórica de pilas, ¿ya? Porque ahora nos toca, estas operaciones que estamos comentando, nos toca formalizarlas, ¿ya? Una vez que las formalicemos y tengamos definido esto en un diagrama de clases, los traducimos a pseudo y luego lo traducimos a código en Java, ahí sí vamos a plantear operaciones, perdón, problemas. Por ejemplo, a ver, cuando trabajaban con números, cuando trabajaban con números y les daban dada una serie de números, mostrar los múltiplos de 3 y ya sabían cómo hacer eso. Ahora en las pilas lo propio, pero no van a ser solamente con números, va a poder ser con personas, va a poder ser con caracteres, va a poder ser con strings y otros elementos. Esto del LIFO nos están pidiendo enseguidita. Ahora dice, si saco un elemento de la pila, ¿esta se perderá o puedo recuperar? Depende de lo que yo quiera, Juan. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, yo lo he sacado y lo he botado aquí y no sé a dónde ha ido. Yo lo puedo haber mostrado por pantalla nada más o lo puedo haber salvado en una variable y luego colocar en otra pila. ¿Ya? Entonces, cuando nazcan los problemas, ahí vamos a ver. Quiero vaciar esta pila, pero no quiero perder sus elementos. ¿Qué hago? Me pondré una pila auxiliar y lo vaciaré ahí, por ejemplo. ¿No? O de pronto solo lo quiero vaciar, pero a medida que lo voy vaciando no me interesa conservar los elementos. Los voy a mostrar por pantalla. Este elemento es sacado y este, y este, y este, y nada más. Puede ser. ¿Ya? Ahora lo del LIFO. Ya lo hemos escrito hace rato, pero es last in, primero en entrar, último en salir. Por ejemplo, aquí Juan ha sido el primero que ha ingresado, ¿cierto? Juan ha sido el primero que ha ingresado. Pero si yo quiero recuperar Juan, ¿qué tengo que hacer ahora? Voy a limpiar esto. Si yo quiero recuperar Juan, chicos, va a ser el último en salir. Tengo que sacar esto y lo puedo mostrar por pantalla. Tengo que sacar a Ana y puedo, si quieren mostrarlo, guardarlo, lo que yo quiera. Y finalmente voy a recuperar a Juan, que era el primero que ha entrado, pero ha sido el último en salir. Esa es la estructura LIFO. ¿Ya? Last in, último en entrar, primero en salir, o al revés también, sirve, ¿ya? Ahora los voy a volver a introducir en otro orden los voy a introducir, ¿ya? Introduzco 1, introduzco 2, y el ultimito que está entrando es Juan, ¿ya? El ultimito que ha entrado a la pila, y está en el tope, está arriba, en el tope. El último que ha llegado va a ser el primero en salir. Imagínense también esto. Cuando ustedes tienen los platos de la cocina, ¿ya? Y nos piden lavar y los ordenamos, ¿cierto? Aquí digamos estos pues en platos, ¿ya? Platos de colores, digamos, yo tengo platitos de colores y me piden lavar y secar, ¿ya? Entonces estoy secando este plato azul primero, luego coloco este otro platito, luego coloco este otro plato y finalmente coloco este otro plato, digamos 4 platos coloco. Y ahora viene la mamá, viene alguien, sirva la comida. Entonces, ¿de dónde voy a empezar a servir? Los platos están así. Voy a tomar este plato de aquí, ¿cierto? El plato que está más arriba. El último que he secado, el último que he puesto en esta pila de platos, ya es este. Y ese va a ser el primero que voy a utilizar para servir la comida. ¿Ya? Y este que era el primerito que lo he secado va a ser el último que voy a utilizar, ¿no? Entonces, hagan una analogía con eso. Imagínense lo de los platitos, los van secando, los acomodan, pero a la hora de servir, el de más arriba, ese es el que van a tomar para servir, ¿no? Porque tomar el de más abajo va a ser incómodo, ¿cierto? Entonces, más o menos tengan en cuenta esa idea. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? Ya, ninguna más. Bien, estimados. Entonces, esta teoría que hemos hecho, ya, de
esta teoría que hemos hecho de manejo de pilas, esta misma me va a servir ya para implementar las operaciones, ¿ya? Porque lo siguiente que tengo que hacer ahora es definir diagrama de clases. Ustedes saben, en un diagrama de clases aquí le vamos a colocar, bueno, aquí un ejemplito, ¿ya? Aquí vamos a colocar, esta es la pila tal, sus atributos son tales y sus operaciones son tales. No va a ser difícil definir los atributos. ¿Qué tiene la pila? Tiene su nombre de pila, tiene el tamaño máximo si voy a trabajar con array y tiene definido dónde está el tope. El tope por defecto está en 0, pero más adelante va a ir subiendo, ¿no ve? Y las operaciones, ¿cuáles son? El push, el pop, verificar si está vacía, verificar ¿qué más hemos dicho? La cantidad de elementos, mostrar sus elementos, llenar elementos, etcétera. ¿Sí? Entonces, la definición de esto, sencilla. Hacer sus operaciones tampoco va a ser muy compleja, ¿ya? Tampoco va a ser muy compleja realizar las operaciones. Pero a partir de esta implementación, lo que sí se nos puede poner complejo es los problemas que se planteen a partir de esto. Por ejemplo, yo les puedo decir, dada una pila de personas, como este caso, saque en otra pila a todos los que apellidan Pérez. Entonces, tal vez en esta pila existen 3 Pérez, entonces tengo que ir sacando. ¿Cómo hago ese recocido? Eso tengo que ver. Y cómo no pierdo los demás valores. Si fuese una pila de, como está aquí, de caracteres, ¿ya? Puedo decir, elimine las vocales, de tal manera que la pila quede solamente con consonantes. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Tengo que respetar la manera de extraer datos y de adicionar datos en la pila, ¿no? Entonces, para eso va a ser útil trabajar con pilas auxiliares, ¿ya? Aquí, Jocelyn, ¿cómo debemos instanciar la pila en pseudo y en código? Vamos a hacer ambos, Jocelyn. Un poquito de paciencia. Todavía no estamos trabajando eso, pero vamos a partir. La siguiente clase, diagrama de clases, ahora sí. Cómo vamos a trabajar toda la implementación de cada una de las clases y de nuestro programa principal en pseudo y su traducción correspondiente a lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es Java. ¿Está bien? Java. Bien, bien, estimados. No sé si tienen alguna consulta más o podemos ir cerrando la sesión de hoy. ¿Ya? Ojo, no estamos dando tareas por lo del Classroom. Nos están consultando todavía lo del Classroom, ¿ya? Estimados, lo del Classroom, por si acaso, les voy a terminar de agregar cuando termine el retiro y adición y las cartas, porque si no, de uno en uno agregarles se hace un problema, atender uno por uno. Entonces, mejor todo lo que esté ya en el sistema SSA lo voy a volver a copiar. De los que ya están, no va a haber necesidad de cambiar nada, no les va a mandar la invitación, pero de los que no, sí les va a llegar la invitación. ¿Ya? Ahora, Ariel nos pregunta, ¿la pila tiene el mismo tamaño del vector cuando lo instanciamos? Sí, estimado, pero hay que colocarle ese tamaño máximo, un tamaño grande, digamos 100, ¿ya? De tal manera que para como una constante, ¿ya? Ahora, cuando instanciamos, no nos vamos a fijar en ese tamaño 100. De hecho, nos vamos a olvidar de ese tamaño 100. Nos vamos a concentrar en ingresar datos, sacar datos, cantidad de elementos. Por ejemplo, el tamaño máximo, que es una constante de sería 100, pero tiene 3 elementos. Por eso vamos a tener una operación que nos haga ese conteo, que nos cuente cuántos elementos tenemos, ¿ya? Y cuando llenemos datos también vamos a pedir ingrese un n, obviamente que sea menor que ese máximo para poder ingresar datos a la pila. Sí, con paciencia, con paciencia. Licenciada, buenas tardes. Una consultita. Sí, adelante. Estoy inscrito en el laboratorio de 2 a 4 con usted. ¿Pasaron hoy día o cómo se ha definido ese horario, por favor? Sí, hemos pasado el día de hoy. También tenemos el grupo por el WhatsApp y a ese grupo yo les mando el enlace.
Ya, entonces, en el grupo de WhatsApp, estimado compañero, veremos, porfa. Aquí Mayra nos pregunta si las cartas las tienen que mandar a mi persona. No, Mayra, han dicho que las cartas las están recibiendo en dirección. Entonces, por favor, consulten ahí cuál es el mecanismo. Lo que nos han preguntado a nosotros es si podemos admitir que se amplíen los cupos en los paralelos. Entonces, en mi caso, yo he accedido. Entonces, seguramente debe haber todavía cupos. No sé exactamente, pero desde dirección, las cartas nos han dicho que a dirección tienen que mandar. Buenas tardes, doctora, ¿me escucha? Y adelante. Perdón que la moleste. Mi retiro y edición fue ayer al mediodía, pero aún así no había cupos para su paralelo. Y el día lunes, si no me equivoco, mandé una carta a dirección y nada, no tengo respuesta aún. Ayer esperé al retiro y edición y nada, no había cupo. En la tarde mandé una carta al centro de estudiantes, que es lo que yo sabía. Y al final me dijeron que hable a Cardex y me dijeron en Cardex que usted nos tenía que dar una firma para ver si nos podía admitir en su paralelo o si usted podía hacer una lista, algo así me dijeron, y que tendría que hablar con usted, no sé si... Ese dato, por ejemplo, yo no lo tenía, al menos así no nos han comunicado a nosotros. Ven en dirección, licenciado tal, está dispuesto a ampliar sus cupos, sí, no, esa es la consulta que nos han hecho. Pero si hoy, o entre ayer y hoy ha habido una determinación distinta, por favor déjenme consultarla con la dirección y con la gente de Cardex, y si existiese esa modalidad, etcétera, yo les comunico por el grupo de WhatsApp a los que necesiten, ¿ya? Sí, por favor, que hasta ahora no recibo respuesta de nadie. Recién deben estar atendiendo las cartas también. Van a esperar que termine el retiro de adición y recién todas las cartas van a atender. No creo que estén atendiendo al mismo tiempo. Entonces, tal vez por eso está demorando. Pero si no, déjenme consultar si existe esa modalidad, si podemos hacer listas o no sé, alguna situación. Yo les comunico por el grupo. Muchas Listo, estimados y estimadas. Vamos a cesar ahí la sesión del día de hoy. Ya, la siguiente ya estamos arrancando con implementación en pilas. Entonces, este PSIN, por si acaso, si es que ustedes lo quieren manejar, se los voy a pasar en el instaladorcito al grupo. Y, ¿qué más? Nada, yo creo que les voy a pasar también un softwarecito para hacer nuestros diagramas de clases, ¿ya? Para que no tengamos que hacerlo todo manualmente. Ya, necesito más les voy a pasar para que lo vayan instalando el fin de semana, ¿ya? Bien, estimados chicos, les agradezco mucho por su participación el día de hoy. La clase grabada se las paso el fin de semana de las dos clases que les debo, ¿ok? Entonces, estoy cerrando sesión, estimados, y estoy dejando ya de compartir la pantalla. Gracias, Lice, se cuida. Gracias, Liz, se cuida. gracias, hasta Listo, luego. Nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, estimados. Hasta luego, chicos. Licenciada. ¿Sí?